propósito de este tema, vamos a hablar con Ricardo Delgado, él es economista, para que nos ayude a analizar los datos que aporta Belén y por supuesto con ella lo entrevistaremos. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Hugo? Buen día, ¿cómo andan? Vayamos de la macro a la micro. Ahora hay un nuevo impuesto para las importaciones. ¿Qué significa eso? Bueno, esperemos los anuncios. Si efectivamente se confirma lo que trasciende hoy en los medios, va a implicar obviamente más inflación. Claramente, siempre que hay una manera de devaluar indirectamente, porque es lo que el gobierno está haciendo, ¿no? Afectando los precios de algunos bienes, y eso obviamente se va a trasladar a los consumidores, termina afectando la tasa de inflación. Y a mi juicio, si es tal como lo que se conoce hasta ahora, no resuelve el problema de fondo, que es la escasez de dólares, ¿no? Esta es una economía que, producto de malas prácticas y de la sequía, vale la pena decirlo también, se quedó sin la caja en dólares necesaria para poder operar con normalidad. Y en consecuencia, las presiones inflacionarias con estas medidas y por la escasez de dólares van a seguir estando presentes. Y esto que suena un parche, de acuerdo a lo que usted dice, más un nuevo dólar agro, ¿no? Que no Argentina no lo entenderías, dicen en las redes, porque estamos todo el tiempo emparchando una pileta que está pinchada por todos lados. ¿Qué significan? ¿Son una solución o es estirar en un año electoral para tratar de mantener la cosa más o menos, qué sé yo, no sé si ordenada, pero sin el desborde final? Me parece que el punto está ahí. Creo que lo que el equipo económico quiere es evitar una nueva crisis cambiaria que derrumbe por completo las chances electorales del ministro candidato. Y esto es lo que está sucediendo. Evidentemente las negociaciones con el fondo se han complicado. El fondo, según trascendidos, pide más ajuste fiscal, devaluación, algo que en este momento, previo a las elecciones, es muy complejo de otorgar para un gobierno y además un ministro que es candidato, vuelvo a repetirlo. Me parece que se trata básicamente de ir saltando estaciones. Las estaciones, ahora la próxima estación es el 13 de agosto y para eso me parece que hacia ahí apuntan. Me gustó la metáfora de las estaciones. Me hizo acordar el ferrocarril, los que amamos el ferrocarril, a ver hasta dónde llega, ¿no? Porque también sería una metáfora de la Argentina de hoy, ¿no? Pero bueno. Por desgracia es eso, y eso obviamente implica que todas las decisiones económicas se compliquen, se vuelvan más costosas, friccionadas, y obviamente aumente toda la incertidumbre y eso termina impactando en los precios, en la inflación, en la calidad de vida de todos. Ricardo, buen día. Belén te saluda. Quería consultarte, recién hablabas, ¿no? Bueno, una sequía muy importante que golpeó el ingreso de divisas y algunas cuestiones de mala praxis mencionaste. ¿Cuáles son los errores que a tu criterio podrían haberse resuelto de otra manera o alguna medida que no se tomó y se debería haber tomado para no estar en esta situación tan crítica, sobre todo en materia de reservas, ¿no? Bueno, claramente, yo creo que el gobierno ha manejado mal todo lo que se conoce como el sector externo. El gobierno tuvo 4 años consecutivos, incluso el 2019, de un superávit comercial muy significativo, superior a los 40.000 millones de dólares en el acumulado, y no ha quedado ni un dólar de ese enorme superávit. Algo debería haber quedado en términos precarios. Digo, no hubo previsión. Hubo la decisión de consumir por encima de nuestras posibilidades en una economía que además no tiene crédito, no tiene capacidad de financiamiento, y eso lo que ha terminado de generar es esta tasa de inflación, básicamente. Este gobierno arrancó con una tasa de inflación del 52-53% allá por finales del 2019. La pandemia fue un año particularmente complejo para todo, bajó algo la inflación, pero después llegó al 100 y hoy estamos a 120, 130 y contando, todavía falta una buena parte del año. Entonces, y si le sumamos la pobreza, pasó lo mismo. Pasamos un 30% de gente pobre, 15 millones de habitantes, a un 43 que son 20 millones de personas pobres. Exactamente. Es decir, no es solo este gobierno, son varios, pero este gobierno se va y yo no, claro, uno no sabe, pero no sé cuál es el programa económico que tienen.
Se va el gobierno, uno dice, bueno, el anterior no quiso establecer un déficit fiscal menor y tuvo que ir al fondo a pedirle dólares para un poco ordenar eso. Y este emitió para poder ordenar. Y se endeudó, no sé si tanto más que el gobierno anterior. Ayúdenos, Ricardo, con eso. Sí, a ver, la deuda siguió creciendo. Obviamente la pandemia ha sido complicada, sobre todo para el déficit fiscal y la emisión en particular. Tuvimos en ese año un déficit fiscal que fue el doble del promedio que teníamos en los años previos y por supuesto el que tenemos hoy. Pero claro, no ha habido un programa. Básicamente lo que sucede cuando vos no tenés un programa es que todas tus variables centrales se te terminan desbocando. Este es un gobierno que en algún momento tuvo 3% de inflación al mes. Y ahora estamos en 6 y estamos contentos de que sea el 6. Y probablemente no lo sea, como decía Belén antes, probablemente a partir de ahora. Entonces, me da la impresión que tiene que ver con la falta de... a ver, recordemos, se me viene a la memoria, hace unos años el propio presidente dijo que no creía en los planes económicos. Bueno, esta es la consecuencia de eso, ¿no? Ricardo, te hago una más y ya pensando hoy va a ser un día importante, o al menos es la expectativa, ¿no?, en materia de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si pensamos un poquito en el después, hay un escenario político donde algunos analistas plantean que todos los candidatos presidenciables, con la llegada de Massa, ¿no?, como referente del gobierno oficial, de alguna manera están alineados con lo que es el mercado financiero. ¿Cómo lo ves vos y si crees que de alguna manera fue una jugada positiva para una señal hacia los mercados externos la incorporación de Massa en las candidaturas? Bueno, yo desde el punto de vista del oficialismo creo que fue la jugada más inteligente. Evidentemente, un gobierno con todas estas dificultades económicas, poner a una persona que te permite de alguna manera tranquilizar en el corto plazo a los mercados y evitar una corrida en el medio de un proceso electoral, por lo menos hasta ahora, ha sido, me parece, inteligente. Ahora, me da la impresión que a veces los mercados, y es cierto que la Argentina está barata en términos históricos, en términos comparados, pero me parece que los mercados a veces subestiman lo que hay que hacer a partir del 10 de diciembre, ¿no? Una cosa es llegar al 10 de diciembre y otra cosa el nuevo gobierno que va a hacer a partir de allí. Y creo que lo que viene va a ser complejo, va a ser muy complejo, va a requerir una enorme cantidad de decisiones, sobre todo en lo fiscal, en lo monetario, en lo cambiario, que van a ser costosas y que el gobierno nuevo, con la oposición nueva, sea cual fuere, va a tener que conducir. Y eso me parece que a veces no se lee demasiado fácilmente o digamos, hay una lectura bastante simple a veces del futuro argentino, más allá de que probablemente el año que viene tengamos más dólares que este año, producto de que no va a haber una sequía, producto de probablemente de mejores noticias en energía, ya está el gasoducto digamos, plenamente funcionando. Todo ese tipo de cuestiones van a proteger mejor la caja en dólares, que es absolutamente central para estabilizar esta economía. Muchas gracias, Ricardo Delgado. Muy amable. Un gran abrazo. Hasta luego.